Hola, espero que estés pasando una noche increíble. Hoy tengo para ti una historia diferente, una historia de locura y maravillas. Hoy te quiero contar la historia del Rey de Amarillo, pero antes es necesario saber la historia de una carta enviada para el autor. Este es el preámbulo de la historia del Rey de Amarillo, pero comencemos con algo igual de inquietante. Nuestra historia empieza con un curioso pensamiento. Un hombre se encuentra haciendo una pintura a una mujer. El trance de sus recuerdos hacen que en su mente aparezcan bosques con dorados follajes y la hermosa luz del sol. En su mente, inquietante, empieza a recordar que, en el parque frente a su casa, había tenido extraños encuentros con un hombre de la iglesia, un hombre de aspecto desagradable, recordándole a un gusano, a algo putrefacto y rastrero. El hombre, el señor Scott, el pintor, vuelve en sí. Al parecer, ha arruinado su pintura y la imagen de la bella y saludable mujer que tenía como modelo parecía ahora tener un tono enfermizo y amarillento en el retrato. Por más que se esfuerza en arreglarla, la pintura se queda con ese tono que recuerda a enfermedad. El hombre y la modelo veían el cuadro confundidos y disgustados por el color, incluso recordándoles que parecía una especie de queso de lo amarilla que estaba la piel de la mujer en la pintura. Después de hablar con su modelo, ella también tenía algo inquietante que añadir, pues dice que ella ha tenido un sueño, o más bien una pesadilla. 3 veces ha soñado lo mismo. El sueño es que ella está mirando fuera de su ventana y un hombre aparece conduciendo una carroza fúnebre con un ataúd dentro. Lo inquietante es que ella sabe dentro del sueño que el pintor, el señor Scott, es quien está dentro del ataúd aunque aún no está muerto. Pero lo que le hace dar un grito es que cae en cuenta de que el conductor de la carroza es aquel hombre misterioso y de aspecto desagradable de la iglesia. Scott tranquiliza a la mujer diciendo que todo puede ser producto de su imaginación y que en realidad no hay nada extraño. A la mañana siguiente, el señor Scott se entera de que la iglesia de al lado, donde se encontraba aquella extraña persona, había sido vendida y ya no tendría que soportar aquellos extraños cánticos o las oraciones estrafalarias que ahí tenían lugar. El señor Scott le pregunta a su mayordomo quién habrá comprado la propiedad, pero ambos no tienen pista de ello, aunque por la ventana seguía aquella figura renuente a irse. El mayordomo le confiesa al señor Scott que incluso él sentía asco de verlo y que en una ocasión llegó a golpearlo en la cara solo por el hecho de resultarle repugnante. Y aunque el mayordomo sirvió en la caballería del ejército británico, después de ese golpe sintió un miedo sin explicación y salió huyendo. El mayordomo confesó que huyó ya que al tomarlo de las manos para darle un segundo golpe, se llevó consigo un dedo de aquel hombre repugnante. El resto del día estuvo mejor. Llegó Tessie, la modelo, y estuvo charlando durante toda la sesión del retrato, contando cómo conoció al hermano de su mejor amiga e incluso lo llamó como su conquista de aquella noche. El resultado fue mejor que el del día anterior respecto a la pintura. Todo estaba tranquilo hasta que Scott le confiesa a Tessie que ahora él tuvo un extraño sueño. Él se encontraba acostado viendo a través de una caja con cubierta de cristal. Se encontraba en un carruaje y la podía ver a ella a través de una ventana, el mismo sueño que tuvo Tessie, solo que ahora con la perspectiva desde el ataúd. Esto pareció afectar a Tessie notablemente. El señor Scott se acercó para decirle que todo era gracias a que ella le contó su sueño y que en realidad no había nada místico en eso. Tessie lloraba, pero no temía por ella. Temía que algo le pasara al señor Scott, pues, en realidad, ella lo quería y tenía sentimientos hacia él. Por el calor del momento, el señor Scott se acercó y la besó. Eso fue un tanto de sentencia para él, pues aquella chica, que era mucho más joven y tenía mucha ilusión en sus ojos, ahora estaba realmente enamorada. El señor Scott se encontraba ante la decisión de aceptarla y amarla o hacerla a un lado, pues el señor Scott ya no tenía tanta pasión en su vida, pues Sylvia, su antigua amada, ahora estaba enterrada en los bosques de Bretaña y se había llevado esa parte con ella. El señor Scott se decide, aún así, a aceptar a Tessie. Aunque fue imprudente besarla, él siente que
ella probablemente estaría mejor con una vida diferente, rodeada de gente que la llene de bendiciones y un mejor camino que un destino junto a su lado. Pero el señor Scott cree que aún así esta chica es alguien que vale la pena, y tal vez por mero capricho decide quedarse con ella. Tras una cena con una amiga, y ya de noche, el señor Scott regresa a su casa y se encuentra con el perturbado hombre de sus pesadillas. Este hombre le provoca asco y le murmura algo, pero es hasta que el señor Scott está en casa, resguardado, que hace conciencia de la pregunta que le ha hecho el hombre. ¿Has encontrado el signo amarillo? El señor Scott no le dio importancia y se durmió. Al siguiente día, Tess apareció con una nueva actitud. Ahora se acercó al señor Scott y lo besó tiernamente. El señor Scott aceptó eso y le correspondió, pero ahora había cambiado el sentimiento de Tess hacia todo este tema de la pintura, pues ya no quería modelar para él como antes, por lo que los cuadros desnudos ahora fueron cambiados por cuadros donde resaltaban la belleza de una manera diferente. Scott entonces le dio a Tess un collar hermoso, dorado, de una cruz. Tessie le regaló un broche negro con un símbolo dorado en el centro. Ella mencionó que lo encontró la primera noche que había tenido esos sueños extraños, esas pesadillas de ella mirando al ataúd donde se encontraba el señor Scott. Este último no dijo nada sobre eso y tampoco mencionó el encuentro que había tenido con aquel hombre, ni tampoco mencionó que había tenido otra vez esa pesadilla. A la mañana siguiente, Scott sufrió un accidente en sus manos y se pasó el día sin pintar. Su distracción fue revisar la biblioteca para leer algo, por lo que le dice a Tessie que le alcance ese extraño libro con cubierta amarilla que sobresalía. Con horror, Scott ve que ese libro era El Rey de Amarillo. Lo mira con horror pues sabe lo que hay en esas páginas. Le pide a Tessie que lo devuelva, pero ella, en modo rebelde, se ríe y esconde para leer aquello que el señor Scott quiere ocultar. Una mala jugada por parte de Tessie, pues se quedó con la mirada perdida al llegar a la segunda parte del libro. El señor Scott sabía que ello ocurriría. Él sabía lo horrendo y maravilloso, lo indescriptible, el éxtasis, lo hermoso y lo degenerado que podría estar escrito en esas hojas. Aún así, lo leyó de nuevo, completo. Tras un tiempo en silencio, Tessie por fin habló. Empezaron a comentar el contenido del libro. Hablaron de los nombres de aquellas páginas. Mencionaron al Rey de Amarillo, la Máscara Pálida. Hablaron de Hastur y Casilda. Y así fue como se dieron cuenta que aquel broche era sin duda el signo amarillo. Pero aún así, Scott no se pudo deshacer de él, por más que Tessie lo implorara. Pero la noche llegó. Ambos lo sabían. Ahora lo sabían. Después de leer El Rey de Amarillo, ahora sabían que alguien llegaría con ellos. Lo escucharon llegar desde las sombras. Escucharon cómo el carruaje aparecía fuera de su casa. Escucharon cómo las cerraduras no sirvieron de nada, pues una figura espantosa los había alcanzado. La figura golpeó a Scott y le arrebató el símbolo que tenía, el broche con el símbolo amarillo. Después, Tessie gritó y su alma abandonó este mundo. A la mañana siguiente, un médico acudió a la casa del señor Scott. El señor Scott, quien relataba todo lo sucedido en una carta, y sabía que no duraría mucho más con vida en este mundo. Pero lo que más impactaba fue lo que encontró el doctor. A 2 muertos y a un vivo en ese cuarto. Vivo, al señor Scott. Muertos, a Tessie y al hombre asqueroso y perturbador de la iglesia. ¿Quién era esa figura que entró al anochecer? «Pero si ese hombre debería estar muerto desde hace meses», fue lo que dijo el doctor. El señor Scott sabe lo que pasó. Sabe que todo fue gracias a que leyeron El Rey de Amarillo y alguien reclamó su símbolo. Y así es como llegamos al final de esta historia. Recuerda que esto solo es el preámbulo de la historia completa de El Rey de Amarillo de Robert Chambers. Así que si quieres conocer la historia completa del Rey de Amarillo, por favor dímelo en los comentarios y comparte este video. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.